Dios me les bendiga. Bendiciones. Hoy estaremos hablando un poco sobre la parábola del hijo pródigo. Vamos a aprender muchos significados. Cómo nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios perdonador, un Dios que envió a su Hijo unigénito, de acuerdo a Juan 3:16, para darnos vida eterna. Cuando nosotros hablamos del hijo pródigo, vamos a definir la palabra hijo, que significa nacido o descendiente. La palabra pródigo significa malgastador, derrochador, despilfarrador, disipador. Es decir, que la palabra pródigo significa un mal administrador. La palabra parábola, hay que hablar que es una metáfora, es una comparación o una descripción. Esta parábola está compuesta por 22 versículos, solo aparece en el libro de Lucas. Muchas personas se preguntarán dónde estaba el Señor cuando contó esta parábola en Jerusalén. ¿A quién le contó el Señor esta parábola? A los publicanos, a los pecadores, a los escribas y por supuesto a los fariseos, de acuerdo a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿De qué trata esta parábola? Un padre y dos hijos. El menor pide su herencia, el padre se la da. Se va lejos, malgasta y luego se arrepiente y regresa. Ahora, muchas personas se preguntarán, ¿era permitido en Israel pedir herencia estando el padre vivo? Lo vemos en Lucas 15, 12. ¿Qué dice la cultura? De acuerdo con la cultura de aquel entonces tradicional del Medio Oriente, cuando él le dijo que le diera la herencia o su parte, este era un acto que equivale a decir, Padre, estoy ansioso de que mueras, o era una petición un poco ofensiva. También podemos decir que era una petición un poco descarada e irrespetuosa. Expresaba falta de amor y gratitud hacia aquel que le había dado todo, su padre. Dame mi parte. Era como decirle, no quiero tu autoridad en mi vida. Es decir, que cuando él habla con el padre, era una ofensa muy grande. Le estaba faltando el respeto. Eso no se podía hacer en aquel entonces en la cultura hebrea, pero nosotros vemos que este muchacho soberbio, inmaduro, reverde, inexperto de la vida, un muchacho lleno de pasiones, de concupiscencias carnales, fue capaz de faltarle respeto a su padre por bienes materiales. Cuando nosotros hablamos de esta parábola que está en la palabra de nuestro Dios, nosotros también debemos saber cuál sería la reacción de un padre ante tal petición. Un típico padre del Medio Oriente le daría inmediatamente la vuelta a la cara a su hijo con una bofetada, porque era tan grande la ofensa que inclusive en aquel entonces lo fueran echado de su casa. La petición era inconcebible, sobre todo para una cultura como la del Medio Oriente. El padre estaba en todo el derecho de negársela. Tendría que ser avergonzado en público por su padre, podía inclusive desheredarlo, despedirlo de su familia y considerarlo muerto. Es decir, que la propuesta de este hijo pródigo hacia su padre era considerada en aquel entonces una gravísima ofensa, tanto así que el padre podía quitarle todo, podía inclusive declararlo muerto. Se dio a la petición
cómo era visto en Israel de acuerdo a Lucas 15, capítulo 12. Si el padre cedía a esa petición dentro de Israel o dentro de esta comunidad, este acto era considerado como una vergüenza para la familia. Vean lo grave que era. Era muy grave, sumamente grave, que un padre en aquel entonces accediera a esta propuesta, porque eso dañaría la imagen de dicha familia. Otras personas se preguntan, de acuerdo a Lucas 15:13, ¿por qué se marchó tan rápido el hijo pródigo cuando recibió lo que le pidió a su padre? Se vio obligado a hacerlo, ya que la comunidad se podía enfurecer contra él porque había avergonzado a su padre y a todo el resto de su familia al poner en venta una gran parte de la hacienda familiar, mientras que su padre, aunque gozaba de buena salud, podía aún administrarla. Se dice que en la ley judía o en aquella cultura del siglo I permitían la división de bienes una vez que el padre estaba dispuesto a llevar a cabo la tarea. Pero, ojo, no se otorgaba a los hijos el derecho de vender sino hasta después de la muerte de su padre. Así era la cultura hebrea. Se cree que era una herencia muy grande, que se trataba de una familia rica. Muy probablemente remató todo al primer postor que se le presentó, luego con tal de no ser visto por su familia, que se fue a una provincia apartada, a un pueblo o a un territorio gentil. La palabra dice que y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a apartarle. Y fue y se arrimó, de acuerdo a Lucas 15, 14-15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda a que apacentase cerdo, de la abundancia a la escasez, o de las comodidades al chiquero. ¿En qué consistía esta herencia? Tierras, casas, animales. Lo cambió todo por dinero en efectivo y se marchó. Tuvo en poco lo que era de él, no pensó en su generación, no lo hizo pensando en multiplicar, no, inmaduramente, que es lo que estamos viendo hoy. Hoy en día estamos viendo una sociedad donde se dice la palabra del Señor, que el muchacho consentido avergüenza. Hoy en día pasa lo mismo, que muchos jóvenes, por darles todo, no es que es malo darle a nuestros hijos, pero si nuestros hijos pasan con buenas calificaciones y es un estímulo, está bien. Pero porque el niño nos pida cosas que no tenemos al momento, dinero, y es que a Julio agarra un capricho, no. Dice la Biblia en Lucas 15:13 que se fue a una provincia apartada. No sabemos exactamente el nombre de la provincia, pero sí sabemos que era un territorio gentil por la cría de cerdo. Como ustedes saben, en Israel era prohibido no solamente criar, sino comer los cerdos. Y solamente los territorios gentiles de aquel entonces los criaban. Ejemplo, Gadara, que era un territorio gentil. Cuando nosotros vemos este hombre que estaba en los sepulcros, endemoniado, había un criadero de cerdo. Y Gadara era una ciudad lejos o apartada del territorio de Israel. La palabra dice en Lucas 15:3, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo los perdió? En Lucas 15:30, con rameras, en sus deleites, en sus pasiones, en sus concupiscencias carnales. Este hombre, una herencia grande de años de sacrificio, lo sacrificó en tiempo récord. Por eso que pródigo significa malgastador, derrochador, es decir, una persona mal administrador. Como cristianos estamos llamados a ser buenos administradores.
yo no puedo gastar más de lo que gano. Si como en lo secular me gano $100, yo no puedo endeudarme con 200 si yo gano 100. Hay hermanos que se parecen al hijo pródigo. Cuando un hermano no le da uso correcto a los dones, cuando un hermano derrocha, ¿cuántos cristianos no han recibido herencias? ¿Cuántos cristianos no han recibido bienes? Y están igualitos al hijo pródigo. Ya derrocharon, ya gastaron, ya malgastaron. Hay personas que creen que solamente esta parábola va a la dirección de los descarriados. Es cierto, esta parábola tiene mucho en relación con las personas descarriadas, porque es verdad, la persona cuando se va a una iglesia mayormente se va rebelde, se aleja, porque vamos a estar claros, en el sentido espiritual el Padre es Dios, y el hijo pródigo es aquel que se fue, que se apartó del Señor, que ya no quería la sujeción del Señor, que ya no quería estar en la iglesia, que se puso rebelde, que se ensoberbeció y se fue. Nosotros hoy en día vemos que el promedio cristiano quiebra en los negocios por ser mal administrador. Los pastores le van a dar cuenta al Señor. Un pastor que sea mal administrador de los bienes del Señor, que no cuide la iglesia, un pastor que se robe el diezmo, se parece al hijo pródigo. El hijo pródigo nos demuestra rebeldía cuando somos rebeldes a Dios. Cuando la hermana es rebelde a su esposo, que no se quiere sujetar, que se niega al deber conyugal, aún estando sana, porque se entiende el deber conyugal, que si la hermana va a orar en mutuo consentimiento está bien. Se entiende que se vaya de vigilia, se entiende que la hermana esté de misionera, se entiende que a lo mejor dio a luz o le hicieron una cesárea o se enfermó o a lo mejor se fue unos días a cuidar a su madre. Eso se entiende, que a lo mejor no se no cumple con su deber conyugal, la parte íntima, porque la hermana no está en condiciones o se enfermó, le duele la muela. Pero hay hermanas que todo el tiempo le ponen excusa al marido para no tener intimidad con él. Amadas hermanas, tengan cuidado, porque solamente hijo pródigo no es aquel que se va a la iglesia. Cuando la hermana es rebelde, cuando la hermana no se sujeta a su esposo, cuando la hermana no cumple con el deber conyugal, cuando la hermana quiere llevar los pantalones, cuando la hermana quiere mandar en su hogar, esa es una señal de una hermana pródiga, porque el hijo pródigo era rebelde. Igualmente el hermano, cuando el hermano no cumple con su deber conyugal, igualmente tiene características del hijo pródigo. Cuando el pastor no se sujeta a su pastor general y se va bravo de la federación, es un hijo pródigo. Por eso es que yo digo que no solamente pródigos son los descarriados, no. Dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, hay muchas personas que tienen características de hijo pródigo, porque el hijo pródigo era rebelde, era malgastador, tenía en poco lo que tenía. Hay personas que tienen en poco sus ministerios, hay personas que tienen en poco los dones del Espíritu Santo del Señor. Entonces, amados hermanos, no podemos ser rebeldes, sino mansos y sumisos. El resultado de esta mala decisión, de acuerdo a Lucas 15:44, no se hizo esperar. La Biblia dice que y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Imagínense ustedes en aquel sitio. Las malas decisiones traen consecuencias. Estas consecuencias de aquella mala decisión, de acuerdo a Lucas 15:15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, es decir, para que cuidara los cerdos. Fíjense ustedes, este hombre tenía privilegios. Este hombre no les faltaba nada en la casa de su padre. Así pasa cuando le servimos al Señor, no nos falta nada. Pero cuando tú te apartas del Señor, cuando tú te descarrías, cuando tú te vas al mundo, tú estás con una actitud del hijo pródigo, porque tú en la casa del Señor, mientras le sirvas a Dios, lo tienes todo. Tienes la vida eterna, tienes la morada eterna. La nueva Jerusalén es tuya.
Pero cuando tú te vas al mundo por los deleites, porque te vieron mal, porque tu pastor te exhortó, porque hay personas que se excusan, hay personas que se apartan de Dios y se excusan. No, no culpes a nadie, es tu decisión. Nadie obligó al hijo pródigo que pidiera la herencia, fue una decisión propia. Hay personas que se apartan del Señor y culpan a los pastores, culpan a las mujeres. No, no, hermano. El que ama a Dios no se aparta de Dios, viene en prueba, viene en lucha. Pero hay creyentes que usan excusas para darle la espalda al Señor. Déjame decirte que el Señor algún día te va a pedir cuenta, porque hay que rendir cuenta ante la presencia del Señor. Los cerdos eran prohibidos por la ley de Moisés. Para un judío, apacentar cerdos en un territorio gentil era una de las ocupaciones más desagradables, más inmunda, y era un trabajo que ningún judío estando en Israel lo fuera aceptado. Pero vemos las consecuencias de no cuidar. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen grandes negocios, grandes herencias, fincas, fundos, ganado? ¿Y qué pasa? Hoy no tienen nada porque malgastaron, malinvirtieron, le dieron mal uso. ¿Cuántas personas hoy en día no han quedado en bancarrota como el hijo pródigo, que les han dado grandes créditos y le deben todo al banco? Cuando tú tienes dinero, tú tienes que pedirle la dirección al Señor. La Biblia dice que el dinero sirve para todo, pero tú tienes que ser un buen administrador, porque el hijo pródigo demuestra que no era un buen administrador, era un mal administrador. Cuando nosotros seguimos hablando, la Biblia dice en Lucas 15:6, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Óyelo bien, ¿quién comía algarrobas? Los cerdos. Cuando él en la casa de su padre lo tenía todo, comía bien, le servían, ahora él tenía que luchar por su comida. Pero la Biblia dice que nadie le daba. Óyelo bien, ve la condición. Este hombre deseaba, quería comer algarrobas, pero nadie le daba, amados hermanos. Básicamente él quiere llenar su vientre. Su vientre significa su estómago, su abdomen, las tripas, la barriga. La algarroba, en aquel entonces, el fruto de algarroba es abundante en Siria, y las vainas, que contienen una sustancia dulce parecida al tuétano, son alimentos para el ganado y para los cerdos. Es decir, que eso un alimento para animales, él lo deseaba. Ocasionalmente la comían los muy menesterosos, un árbol atractivo de hojas perennes que crece por toda Palestina, así como por el resto de la zona del Mediterráneo. El árbol de algarrobas alcanza una altura de 9 metros. El fruto o vaina tiene una cáscara cariocea y brillante de un color marrón oscuro. Su forma un cuerno curvado. Las vainas miden 15 centímetros a 25 de largo por unos 2.5 centímetros de ancho. En su interior hay varias semillas a modo de guisantes, separadas unas de las otras por una pulpa comestible que es dulce y pegajosa. Así era la algarroba. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta reflexión? Pienso que esta reflexión nos da una poderosa enseñanza a todos de que debemos servir al Señor. No nos podemos apartar de Dios, porque Cristo dijo que separado de nada podemos hacer. Podemos ver que reflexionó a tiempo, de acuerdo a Lucas 15:17. Eso es lo que quiere el Señor con los descarriados, ¿ve? El descarriado, mientras esté vivo, tiene oportunidad de ser salvo. Si le llega la muerte, se pierde. La Biblia dice, amados hermanos, que, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Cuando tú te apartas del Señor, viene la necesidad, viene la ruina, viene la escasez, viene todo. Cuando tú le sirves a Cristo, Él te da todo en abundancia. Pero cuando te apartas de Él, lamentablemente la ruina vendrá sobre ti. La Biblia dice que Él reflexionó, y la palabra reflexionar significa que Él pensó, consideró, Él meditó, Él analizó su situación, como era antes cuando estaba con su padre, como era ahora que le tocaba luchar solo con este sistema.
La Biblia habla que él decía que los jornaleros, que cuántos jornaleros en la casa de su padre tienen abundancia. Un jornalero en aquel entonces era un trabajador, era un obrero, era un labrador, era un asalariado, es decir, era un empleado, por decirlo así, que trabajaba la agricultura, la tierra. Los jornaleros mayormente eran gente muy pobre que vivían de trabajos ocasionales y con un salario mínimo. Sin embargo, los jornaleros de su padre eran bendecidos y tenían mucha abundancia de pan. La palabra perezco era una expresión de decir que me muero, fallezco, expiro, deseo, ansio tenerlo. Y la palabra hambre significa que este hombre tenía una profunda necesidad, este hombre tenía apetito, este hombre tenía ganas, pero nadie le daba algarrobas. En Lucas 15, capítulo 15, versículo 18-19, hizo lo correcto al reconocer su error. La Biblia dice que él reconoció que había pecado contra Dios y que había pecado contra su padre. Y la palabra nos enseña, amados hermanos, está escrito en la Biblia, que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. No sé por qué causa te apartaste del Señor, pero si tú vienes con un corazón contrito, humillado, si tú le pides perdón al Señor, Él te perdonará. Y esta es parte de la enseñanza, que vea como el hijo pródigo, que reconoció el juez sabio y vino a la presencia de su padre. Como les dije, el que confiesa su pecado alcanza misericordia. En Lucas capítulo 15, versículo 20, su padre lo amaba tanto que esperaba su regreso. Así es nuestro Dios. Dios ama y quiere que tú regreses a la iglesia porque quiere perdonarte y llenarte de su Santo Espíritu. La Biblia dice que el padre, cuando lo vio, corrió hacia él. Correr en Israel, en la cultura judía, un hombre de prestigio no corría, como el caso del padre del hijo pródigo, ya que al hacerlo se le levantaba la túnica y se le veían las piernas. Usted dirá que tiene que ver esto, varón, sí, mucho, porque esto era algo bastante vergonzoso. Sin embargo, el padre tomó la vergüenza sobre sí con el fin de evitar que la vergüenza cayera sobre su hijo. La Biblia dice que cuando el muchacho vino y le dijo estas palabras, él mandó a sacar el mejor vestido y mandó a vestirlo. Muchas personas se preguntarán, amado hermano, ¿qué significa esto? El mejor vestido en la cultura judía, el mejor vestido era solo reservado para los patriarcas y se utilizaba solamente en ocasiones especiales, era un símbolo de dignidad. La Biblia dice que su padre le dijo ponerle un anillo en su mano. El anillo, por su parte, era la joya que el padre tenía y se usaba también como escudo familiar y se utilizaba para estampar el sello de cera de documentos importados. Al darle el anillo, el padre le dio con ella autoridad completa. Cuando nosotros hablamos de la parábola del hijo pródigo, el padre le mandó a colocar calzado en sus pies. Los calzados representan la relación padre-hijo. Recuerden que en esos días lo que diferenciaba a un hijo de un esclavo eran los calzados. Los esclavos, normalmente andaban descalzos, mientras que los hijos de las personas ricas y poderosas, como el pródigo, siempre andaban calzados y los esclavos descalzos. Era una diferencia para saber quién era esclavo y quién no era esclavo por el calzado. Los que tenían calzado eran personas por decirlo así, de adineradas o personas de la clase alta, pero los que andan descalzos era una señal de pobreza. La Biblia dice que el padre le dijo, y traer el becerro gordo y matarlo. El becerro más gordo, era reservado solo para acontecimientos importantes como el matrimonio de un hijo o la visita de alguien importante. Con ella se podía alimentar, se dice, a 200 personas. Así el padre quería celebrar a lo grande y para ello invitó a toda la aldea. ¿Qué podemos aprender del hijo pródigo? Mucho. Tiene mucha tela que cortar. Uno, que seamos obedientes, soberbios, que haya sujeción. Así como tenemos que sujetar a los pastores tienen que sujetarse
del pastor general y el pastor general de Cristo, y la mujer también tiene que estar sujeta a su esposo. Entonces nosotros hemos visto que las bendiciones que tenemos no las podemos perder por irnos al mundo. Ahorita tenemos la vida eterna, pero quien se aparte del Señor la pierde. Y eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda, que tú vivas así en ruina. Si hoy en día nosotros vemos cómo viven muchos descarriados que ayer predicaban la palabra del Señor, nosotros nos damos de cuenta que muchas personas con grandes talentos ministeriales, lamentablemente, hoy en día están como el hijo pródigo. ¿Cuántos evangelistas no anhelarán o quisieran comer algarrobas como este hombre? ¿Cuántos hermanos hoy no están en la indigencia? ¿Cuántos hermanos no están hoy anhelando nuevamente volver a la casa del Señor? Yo te animo en el nombre de Jesús que tú vengas, porque el Señor es fiel y Él está dispuesto a esperarte. Entonces nosotros vemos como este Padre amoroso que representa a nuestro Dios lo perdonó, lo abrazó, no le importó correr y sufrir vergüenza, no, para él más importante era su hijo. Dios te ama, descarado, Dios te ama, pecador, y a nosotros como iglesia reflexionemos, tenemos tiempo para analizar, no ha venido el Señor Jesucristo, por eso tenemos que estar listos, estar preparados para cuando venga, se nos vayamos con él. Que nos enseña el hijo pródigo, que tener comodidades de tenerlo todo. Este hombre ahora sufría necesidad, este hombre ahora lamentablemente, amados hermanos, estaba viviendo una situación de escasez cuando la Biblia enseña que él tenía abundancia. Y nosotros podemos aprender también que a nuestras autoridades eclesiásticas hay que hablarles con respeto. Este hombre le faltó el respeto a su padre, no podía pedirle la herencia. Sí se podía en Israel dividir, pero se repartía, dice la persona de la tradición, era cuando moría el padre. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, suscríbanse a su canal, que lo estaré actualizando constantemente. Bendiciones de lo alto.